Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé a qué hora me escuchas. Mi nombre es Angeli Caro. Y bueno, hoy venimos con un tema nuevo. El tema anterior, el programa anterior, teníamos un tema muy interesante. Hablábamos los sí y los no de Dios. Recuerdo un poco más o menos el tema, y es que a veces pensamos que Dios nos está diciendo sí o nos está diciendo no a algunas cosas, y al final tomamos decisiones que a lo mejor no son las correctas, creyendo que es Dios hablándonos. Entonces hay muchas cosas que debemos saber, y no es que como persona no las sabemos todas. Nadie tiene la verdad completamente en sus manos. Así que por eso es importante tener una intimidad, una relación con Dios, para que nosotros podamos ir conociéndolo, porque no podemos entendernos con Dios si no estamos completamente en esa intimidad que nos va a llevar a entender y a saber lo que Él quiere para nosotros. Yo no puedo decir que lo que Dios quiere para mí es lo mismo que quiere para ti, pero sí es necesario por eso es necesario, mejor dicho, que cada uno tenga esa relación, porque Él trabaja de manera diferente con cada uno de nosotros, y el tema del día de hoy va un poco anclado de eso. En un sentido, el tema del día de hoy le he titulado Nuestros hijos no nos pertenecen. Un día que estaba conversando con mi esposo, mejor dicho, él me dio el título de este nuevo podcast. ¿Por qué? ¿Y por qué lo tomé así como que en cuenta? Hemos estado hablando de la familia, hemos estado un programa larguísimo hablando sobre los padres, sobre los hijos, sobre la familia, sobre todo cómo debemos hablar, cómo debemos capacitarnos, cómo debemos vivir este paso de ser padres. Y yo creo que es una de las cosas más importantes que nosotros como personas nos capacitemos, no solamente en el área de padres, sino también en otras áreas que son importantes para que tengamos una estabilidad en todos los sentidos, una estabilidad mental, una estabilidad física, una estabilidad en la intimidad que tenemos con Dios, una estabilidad de pareja, una estabilidad en todo, que sea algo que englobe todo. ¿Por qué? Porque si no solamente nos ubicamos en el área de mental o solamente en el área espiritual, entonces estamos dejando por fuera un campo súper grande que también va a ser de influencia en todo lo que estamos haciendo. ¿Me explico? Entonces, este tema, nuestros hijos no nos pertenecen, es importante que nosotros lo tomamos en cuenta. Obviamente que antes de ser padres hemos sido hijos, y deberíamos entender un poco también este tema, porque a veces nos ponemos en el punto de padres, pero no nos acordamos cómo éramos cuando teníamos la edad, cuando éramos pequeños, cuando éramos niños o cuando éramos adolescentes, que cometimos nuestros errores, que nuestros padres actuaron de una manera y que se suponía que era lo mejor para nosotros, pero luego cuando crecimos nos dimos cuenta que quizás eso no era lo mejor que nuestros padres debieran haber hecho, y entonces ahora, como somos padres, ya no vamos a cometer los mismos errores, o vamos a hacer las cosas diferentes, o también vamos a seguir copiando los mismos patrones. Esa es una de las cosas que no podemos hacer. Por eso yo les digo que siempre, antes de ser padres, si tuviste un corazón roto porque tus padres quizás no fueron lo mejor, lo máximo, porque es que no lo somos siempre, no somos perfectos los padres, o que te hirieron, lo que haya sucedido, te abandonaron, te hirieron, lo que sea que haya ocurrido en tu vida, entonces nosotros tenemos que sanar ese corazón para poder decir pues que vamos a iniciar una nueva familia. Porque si no, entonces estamos arrastrando todo ese dolor, estamos arrastrando todos esos problemas que quizás pudimos haber tenido cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes. Por eso es lo importante, y que nosotros necesitamos entender que antes de ser padres hemos sido hijos, y que también debemos tomar en cuenta que ahora que somos padres no podemos todo el tiempo pensar que todo es perfecto, porque siempre habrán cosas en que a nuestros hijos no le van a gustar,
comportamientos que vamos a tener que quizás nuestros hijos nos van a señalar. Y si nosotros señalamos a nuestros padres, créanme que eso es como un principio, se cumple. Que también vamos a ser señalados por nuestros hijos. Por eso es lo importante de que no podemos estar, primero no nos podemos estar comparando. Segundo, no podemos estar midiendo que él lo hizo, yo no lo hice porque no lo hicieron. No. Tercero, para esto estamos aquí. ¿Por qué? Porque les vengo a decir que tenemos un Dios que todo lo puede. Como se los dije en el anterior. Los sí y no o no de Dios. Tenemos un Dios que todo lo puede. Y como tenemos un Dios que todo lo puede, entonces no vamos a hacer el papel de padres con nuestras propias fuerzas, sino que le vamos a pedir a Dios en esa intimidad, sea pequeña, sea mediana, sea grande la intimidad que tú tienes con Dios, que nos ayude como padres a cumplir ese deber a los que hemos sido llamados, para no cometer tantos errores, para que nuestros hijos sean libres. Dios, que es Padre, nos dio el libre albedrío. Eso significa que podemos tomar las decisiones que nosotros deseamos, siempre y cuando no vayamos en contra de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Y cómo sabemos cuáles son esas cosas? Porque necesitamos documentarnos, leer y estar en intimidad con Dios para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, qué sí y qué no. No es que tengamos limitaciones, es que tenemos deberes y derechos también como hijos de Dios que somos. Entonces, ¿qué les vengo a decir también con este mensaje? Que nosotros necesitamos creer que tenemos un Dios, porque así lo es, y que Él puede con todas las situaciones que nosotros estamos atravesando como padres. Que si cometimos errores en el pasado, Él nos ayuda a que nosotros podamos ser mejores. No vamos a caer en el meollo del que dicen, si a mí no me dieron amor, yo no puedo dar amor. Si a mí no me abrazaron, yo tampoco voy a abrazar. Si a mí no me besaron, yo tampoco voy a besar. Y es que son las razones por las cuales no queremos cambiar. Lo tomamos como que, bueno, para justificarnos de alguna manera, pero no hay excusa. No hay excusa para que nosotros podamos hacer las cosas mejor de las que la hicieron nuestros padres. ¿Sí? No tratando a nuestros hijos como que si es que es pertenencia de nosotros y que tienen que hacer lo que nosotros queramos. Tenemos que actuar como actúa Dios. Él nos da la oportunidad de que nosotros podamos elegir. Él nos da la oportunidad de que nosotros podamos tener libertad de hacer nuestra vida. Porque yo estoy muy segura que muchos de nosotros, muchos de ustedes que me están escuchando, decidieron hacer su vida y muchísimos no le preguntaron a Dios si esa era la persona, si ese era el camino, si ese era el trabajo, si ese era el estudio, si ese era... Y no estoy juzgando a nadie, porque, obvio, yo también como persona me he equivocado. Muchas cosas que he hecho en mi vida no se las he consultado a Dios, pero no por eso Dios me va a juzgar, Dios me va a señalar, Dios me va a mirar con malos ojos. No, simplemente me da nuevas oportunidades y me da oportunidad de relacionarme con Él para que yo pueda entender el por qué como padre Él quiere lo mejor de nosotros. Así como tú quieres lo mejor para tus hijos, así mismo Dios quiere lo mejor para nosotros. Y también quiere lo mejor para tus hijos porque también son sus hijos. Entonces es como una cadena. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Confiar, creer y entregarle todas las cosas a Dios. ¿En qué sentido? Cuando digo entregarle, no quiero decir con esto que, bueno, que se ocupe Dios de todo y yo aquí me siento en este sillón a esperar qué va a hacer Dios. No, nuestro trabajo es orar, nuestro trabajo es soñar los sueños de Dios, nuestro trabajo es permanecer confiando en que Dios hará cosas grandes para nosotros y para nuestros hijos, y que muy a pesar de todos los errores que nosotros estemos cometiendo y muy a pesar de del comportamiento que puedan tener nuestros hijos, hayamos hecho las cosas bien a nuestro criterio o mal, de todas maneras Dios está con nosotros guiándonos. Solamente nos tenemos que parar un momento y pensar si lo que nosotros estamos haciendo, los sueños que tenemos para nuestros hijos, los sueños que tenemos nosotros como padres, y en conjunto, general, lo que queremos para el futuro, proviene de Dios. Si esos sueños realmente están puestos por Dios o son cosas inventadas de nosotros, queriendo de igual manera manipular
nuestra vida y la vida de los demás. Si estamos siendo gobernados por Dios, porque cuando nos gobernamos, nos dejamos gobernar por Dios, entonces vivimos una vida diferente. Porque no pensamos entonces en que las cosas van a salir mal, sino que más bien decimos, nos sometemos a Dios en buenas palabras, de buena forma, porque a veces hay gente que dice, me someto a Dios y no voy ni a la playa, como por decir algo. Y no, a veces nos sometemos a Dios, es para no salirnos del camino y llegar en vez de cumplir el sueño de Dios, entonces estamos cumpliendo la ambición del mundo, la ambición de nuestra carne, vamos a decirlo así, la ambición de lo que nos dicen otros, de lo que creemos nosotros en nuestra propia sabiduría, que es lo mejor. Pero ¿saben quién sabe qué es lo mejor para nosotros? Dios. ¿Y por qué nosotros no nos podemos dejar guiar por Dios como padres? Aquí el tema es nuestros hijos no nos pertenecen, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no nos dejamos guiar por Dios para que las cosas sean más llevaderas con nuestros hijos? Es difícil ver en una primera instancia que las cosas pueden ir cambiando a medida que pase el tiempo. Es difícil mirarlo, pero ¿saben qué? Sí están cambiando, sí se estarán viendo, sí se van a ver en el futuro, porque Dios no es un Dios de 5 minutos, Dios es un Dios de siembra, Dios es un Dios de espera. ¿En qué sentido? No digo, bueno, es que todas las cosas se van a alargar y entonces me cansé de esperar, porque es que nos cansamos. Es que ya yo no sé cuánto tiempo va a pasar en esto, es que ya yo no sé qué, tiro la toalla. Y es que yo lo digo porque yo también soy madre y nos pasa, no por señalar a nadie. Pero lo digo simplemente para que nosotros tengamos la capacidad, le pidamos a Dios. Por eso lo importante es la relación con Dios, la intimidad con Dios. Porque aunque nosotros pensamos que Él no nos está escuchando, aunque pensamos que el tiempo pasa y las cosas y nada sucede, siempre está pasando algo. Dios siempre está obrando. Él siempre está haciendo algo en nosotros, y no solamente en nosotros, en nuestros hijos y en nuestra familia en general. Lo que pasa es que Dios es un Dios que produce una cosecha para que esa cosecha tenga buenos frutos. Pero si nosotros queremos sembrar hoy para cosechar mañana, olvídense, porque Dios no obra de esa manera. No estamos hablando de milagros, de sanidades y estas cosas, porque Dios no se hace esperar en algunas cosas. Pero cuando se trata de que nosotros tenemos de trabajar en nuestro corazón, cuando se trata de moldearnos, Dios se tiene que tomar un tiempo con nosotros, porque no vamos a aprender de la noche a la mañana. ¿Quién aprende? ¿Quién siembra hoy y cosecha mañana? Nadie. Ni siquiera que coloquemos todo lo que necesita la tierra para que se dé para ayer. No existe. Entonces, todo es un proceso. Y por eso es que hablamos de que Dios es un Dios de procesos. Pero es que en esos procesos es donde vamos a ser nosotros moldeados como padres. Hemos sido moldeados. Tú me dirás, bueno, pero es que yo he sido moldeado por tanto tiempo y ya yo no aguanto. Es que para moldearnos necesitamos tiempo. Dios trabaja con nosotros de manera diferente. Quizás estamos viendo el de al lado y nos desesperamos. Quizás estamos viendo los resultados del pasado, y Dios no es un Dios del pasado. Dios es un Dios del presente y del futuro. Del presente porque te está prometiendo hoy que va a ser algo bueno en el futuro. Pero ¿qué toca como padre y qué toca como persona? Esperar que pase el tiempo. Y creo que yo grabé hace poco también un podcast donde hablo de eso. Búsquenlo. Se llama Esperar que pase el tiempo. La espera en todos los sentidos es un poco difícil, incluso cuando son cosas buenas. Cuando la mujer está embarazada, incluso nosotros las mujeres cuando estamos embarazadas sentimos ansiedad, sentimos miedo, sentimos frustración, sentimos que se nos cae el mundo, a pesar de que cosas buenas van a venir, a pesar de que tenemos en el vientre a un bebé y es que es un regalo de Dios. Pero sin embargo, también sentimos diferentes sensaciones que a veces no sabemos ni siquiera por qué nos está pasando. A veces queremos disfrutar el momento y nos preocupamos, porque es que son tantas expectativas que no sabemos qué hacer. Pero ¿saben quién sí sabe qué es lo mejor para nosotros? Dios. Y no solamente sabe qué es lo mejor para nosotros, sabe qué es lo mejor para nuestros hijos.
sabe qué le conviene a cada uno para el futuro. Nosotros no sabemos nada de lo que nos conviene. Todo lo sabe Dios, porque fue quien nos creó. Y pareciera que les estuviera hablando como a los niños. Y no lo hago porque ustedes sean niños. Lo hago para que realmente podamos ver tan sencillo, porque Dios es un Dios sencillo, es un Padre. No se complica. A veces los que queremos complicar las cosas somos nosotros. No queremos quizás esperar ese tiempo, pero el tiempo es necesario. El tiempo es necesario para todas las cosas que nosotros necesitemos hacer. ¿Que nos desesperamos? Somos seres humanos. No les voy a decir que no se desesperen. Lo único que les voy a decir es que tengan fe, es que tengan la convicción, es que crean, que confíen en que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y hasta que Dios no termine ese plan en ustedes, no va a parar. Créanme, cuando les digo que no va a parar, no va a parar. Y tú me dirás, yo no sé qué situación estás pasando tú en este momento con tus hijos. Estén pequeños, sean preadolescentes, sean adolescentes, sean hombres o sean ya hombres y mujeres mayores. Yo no sé, porque es que las madres estamos tan incrustadas, vamos a decir, los padres estamos tan, y más las mamás, tan incrustadas en la vida de nuestros hijos, que sentimos que tenemos derecho de entrar en ellos en todo momento y en todo tiempo. Y sí, lo podemos hacer siempre y cuando nosotros también establezcamos una relación con ellos desde el principio. Y no digo con esto que si tienen 40 años y nunca tuviste una relación con ellos, no la puedas comenzar ahora. Pero entonces ahora tienes que pensar de qué manera lo vas a hacer. Porque no nos podemos meter a lo loco, a querer controlarle las cosas de nuestros hijos. No podemos pensar que nos pertenecen. Nuestros hijos le pertenecen a Dios, sí. Aunque tú los hayas dado a luz, aunque el papá puso su parte y tú pusiste tu parte, son de Dios. Por eso se lo tenemos que entregar a ellos. Y de verdad que es muy difícil. Porque uno tiene un sentido de pertenencia en los hijos, como que si lo compramos, y no fue así. Dios nos los dio como un regalo. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros con ese regalo? Pues nos queremos apropiar de ellos. Y muchas veces no los dejamos avanzar porque queremos controlar su vida. Y como padres estamos llamados a disciplinarlos. Estamos llamados a guiarlos, a instruirlos. Pero más allá de eso, entregárselo a Dios. Porque Él es el único que sabe, como se los comenté anteriormente, qué es lo que le conviene a ellos. Desde pequeños tenemos que entregárselo a Dios, para que no se vaya a ir por los caminos que no son adecuados para Él, y para que nos dé la capacidad a nosotros de poder entenderlos, de poder ayudarlos a volar. Y yo siempre me recuerdo a los pajaritos, a las palomitas, cuando te están enseñando a volar a sus pichoncitos, a sus pajaritos. Siempre está la mamá y el papá, en la mayoría que yo he visto. No sé si en algunos no estarán los dos, pero en las que yo veo por acá en mi casa, siempre veo que está la mamá y el papá mirando cómo el pajarito aprende a volar, enseñándolo a volar. Pero una vez ese pajarito aprende a volar, pues voló, se fue, hizo su vida y comenzó un nuevo ciclo con ese nuevo hijo. Entonces, eso se soltó. Su mamá y su papá soltaron en ese momento. Pero ¿qué pasa con nosotros los padres? Muchas veces no queremos soltar. Muchas veces nuestros hijos están estancados y están en laberintos porque nosotros como padres no hemos hecho el trabajo de instruir y no hemos hecho el trabajo de guiar, sino que hemos hecho el trabajo de querer absorber, de querer proteger y de querer... Y está bien, pero todo hasta un momento determinado. Llega un momento en la vida que nosotros debemos transformar. Mire, yo les digo algo. Cuando mis hijos estaban bebés, ellos dormían con nosotros en nuestra habitación. Y una de las cosas que yo no pensé que iba a ser tan difícil era poder desprenderme de ellos, para que fueran a su otra habitación, que estaba a unos metros. Pero de todas maneras, para mí fue un dolor muy grande. Y eso lo hice cuando tenían 1 año y medio, 2 añitos. Pero
Imagínense que yo hubiera dejado que mis hijos estuvieran ahí, ya son 10 años, 11 años, todavía ahí en la habitación, sin ningún tipo de independencia, sin enseñarles que ellos también necesitan abrirse camino y nosotros tenemos que ayudarlos. No tenemos que ser piedra de tropiezo para ellos y muchas veces lo somos, papás. Me perdonan que se los diga, pero es que a veces somos piedra de tropiezo hasta para que Dios pueda trabajar en ellos. Y nosotros no podemos ser piedra de tropiezo cuando Dios le toca hacer su trabajo, que es la mayoría. ¿Por qué digo que es la mayoría? No digo que se lo vamos a entregar, como ya les dije, todo el trabajo a Dios. Pero nosotros tenemos que dejarnos guiar para que nosotros podamos ser ese instrumento que Dios utilice para guiarlos y abrir caminos. Pero muchas veces el instrumento que Dios utilizó, que son sus papás, por pensar en su propia sabiduría y pensar que es lo mejor él en su propia sabiduría o ella en su propia sabiduría, entonces lo que están es impidiendo que su hijo avance más. Y este mensaje es un mensaje muy importante, porque si nosotros no permitimos que Dios haga el trabajo en nuestros hijos, si somos la piedra del tropiezo de ellos, entonces nuestros hijos se van a quedar en un círculo vicioso donde nosotros somos donde ellos van a ser como la marioneta del papá y la marioneta de la mamá, sin dejarlos progresar a los caminos que Dios tiene planificado para ellos. ¿Que Dios en algún momento lo va a cumplir? Sí. Pero miren que hay muchos hijos frustrados en el mundo porque sus papás quizás no le permitieron romper el cascarón completamente, sino que lo ayudaron a abrir el cascarón, saque la cabecita y yo les hago lo demás. Y no es así. Y tampoco estoy yéndome al extremo de que tenemos que dejar que ellos sufran, que debemos dejar. No. Es que sufren más cuando nosotros estamos ahí. Porque cuando toca la verdad, es que nosotros no somos eternos. Porque cuando les toca ver la realidad y les toca pisar la tierra de verdad, entonces ahí es cuando ahí están los problemas. Y miren que la mayoría de los jóvenes y los niños que vemos hoy en tantos problemas mentales, físicos, en todos los sentidos, que andan en las calles, que están en las cárceles, que están metiéndose en problemas, que no quieren estudiar, que andan en las nubes, que andan en las drogas, y para de contar, es porque están frustrados muchas veces, porque primero por falta de atención, segundo porque también aparte fuimos piedra del tropiezo y los hijos quisieron hacer y nosotros no le dimos la confianza, no le dimos autorización, no le quisimos prestar atención para ver realmente cuáles eran los talentos que ellos tenían y que de verdad ellos pudieran salir adelante con esos talentos, sino que dijimos, usted eso no sirve para nada, para allá. Esto no tampoco, yo soy la que decido o yo soy el que decido qué es lo mejor para ti, más nadie. Entonces, más alejado de querer ayudarlo, lo que hicimos fue frenar todo el plan que quizás Dios tenía para ellos. Y que ese plan Dios lo va a terminar más temprano que tarde. Pero nosotros no podemos permitirnos irnos más allá de lo que Dios ya estableció para nosotros como padres. Busquemos en el libro de la vida, que es la Biblia. Y esto no se trata de religiosidad. La Biblia no es un libro religioso para nada. Es un libro de la vida, donde nos habla cuáles son las cosas que sí, cuáles no. Es un libro de sabiduría, es un libro de experiencias. Y allí vamos a darnos cuenta cómo actuaron algunos padres, cómo actuó Dios principalmente, cuáles fueron los consejos que dieron las personas, qué pasó, qué fue lo positivo, qué fue lo negativo, por qué si tomaron esta decisión pasó esto y por qué no. Entonces nosotros mismos vamos documentándonos y viendo qué es lo que Dios, cuál es la voluntad, esa es la palabra, cuál es la voluntad real que tiene Dios para nuestros hijos y para nosotros, que también somos sus hijos. ¿Cómo trabaja Dios si todos somos sus hijos? Pero que nos dio oportunidad a nosotros, sus hijos, para poder cuidar a otros de sus hijos. Entonces imagínense, el plan de Dios es muy grande, porque todos somos hijos. ¿Sí? Todos somos hijos. Entonces por eso nosotros necesitamos saber que hay un Dios que todo lo puede, que hay un Dios que fue el que planificó todo para nosotros de un principio y un fin, y que sabe realmente cuáles son nuestras necesidades, mucho más que la sabe la mamá,
mucho más que la que puede saber el papá. Porque como somos padres creemos que no las sabemos todas. Y sí, en muchos casos. Pero Dios sabe más que nosotros, porque Él nos creó. Somos su creación perfecta. Entonces, démosle la oportunidad a Dios, que la tiene de primera mano ya, de que sea Él que a través de su amor, de su mano, pueda trabajar en la vida de nuestros hijos. Porque quizás muchas y muchos hemos intentado hacer las cosas y no nos ha salido. Tenemos hijos todavía que andan en la rebeldía, tenemos hijos que andan en las situaciones del mundo y nosotros no sabemos ni siquiera qué hacer. Incluso hay padres y madres que tienen niños chiquiticos, 5, 6, 7, y ellos controlan a sus padres, los controlan. Entonces ya por ahí estamos comenzando mal. ¿Qué tenemos que hacer? Retomar y pedirle fuerza a Dios y pedirle la inteligencia a Dios, pedirle la sabiduría, el entendimiento para poder entender lo que Él nos está diciendo y poder hacer las cosas conforme a su voluntad. Y entonces ahí, el día de mañana, en el futuro, salga una cosa o salga la otra, no es que, bueno, yo se lo puse a Dios en sus manos y salió mal. No. Sino que es un trabajo en conjunto, donde papá y mamá hacen su parte, porque por eso le dije que no todo se lo podemos poner a Dios, y donde Dios también hace su parte. Y esa es la receta perfecta para cuando somos padres. Y vuelvo y repito, no somos perfectos, nos vamos a equivocar, porque no somos perfectos. Y eso también se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos. Mira, yo le digo a mis hijos, yo no soy perfecta, yo me puedo equivocar. Y el día de mañana que yo haga algo mal, no me pueden juzgar por eso, porque yo me puedo equivocar y le pido perdón a Dios primeramente, y a ellos también, si metí la pata, si dije algo que no tenía que decir, y su papá igual. Y los instruimos como podemos, pero con la sabiduría ahora que Dios nos da, tratando de escuchar, tratando de ir a la intimidad con Dios para saber qué es lo mejor para ellos. Porque el día de mañana yo estoy segura, porque si Dios puso su mano allí, si Dios estuvo allí acompañándonos, nada tiene por qué salir mal. Todas las cosas van a salir bien, porque Dios no deja nada a medias, porque Dios lo que promete lo cumple, porque Dios la obra que comenzó la termina en nosotros. Y esa es la confianza que debemos tener como padres, no tener miedo, sino confiar en que Dios, quien nos creó a nosotros, a su imagen y semejanza, así mismo, Él va a terminar la obra en nosotros, una obra perfecta. Que tenemos nuestras cositas y nuestros defectos, bueno, pero Dios nos ama igual. Dios no nos aparta porque tengamos problemas. Dios no nos aparta porque cometamos errores, ni a nosotros ni a nuestros hijos. Por eso no nos podemos sentir culpables. Pero sí nos tenemos que arrepentir. ¿Y qué significa arrepentirse? No es decir, Señor, Dios, me arrepiento. No, es decirlo y aparte de decirlo, empezar a hacer las cosas diferentes a como lo estábamos haciendo antes. Eso es arrepentirse. Dejar de hacer, meter la pata. Yo digo así, me disculpa, ya los que me escuchan saben que el meter la pata para mí es que hicimos algo incorrecto. Dejamos de hacer lo que estaba incorrecto para comenzar a hacer lo correcto, y lo correcto es lo que Dios nos manda y nos dice. Escuchen su corazón. ¿En qué sentido? Porque en la palabra dice que no nos debemos llevar por el corazón, porque el corazón es engañoso. Pero cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Dios, le entregamos nuestra mente a Dios, le entregamos nuestros sentimientos, nuestras emociones, que sea Él el que se encargue de eso, no solamente a nuestros hijos, sino también a nosotros mismos. Entonces nosotros vamos a saber realmente si estamos haciendo bien a nuestros hijos o estamos queriendo solamente sentirnos bien nosotros. Porque a veces somos egoístas y no queremos permitir que ellos abran sus caminos por nuestro miedo al fracaso. Porque quizás nosotros fracasamos en algún momento, o nuestros padres o alguien, o vimos experiencias de otros. No, porque donde está Dios no hay fracaso. Donde está Dios hay victorias. Y eso no quiere decir que en el camino no haya tropiezos. Van a haber cosas, van a suceder, parte de la vida, parte del proceso.
Pero eso no significa que Dios no esté ahí. Eso no significa que Dios nos abandonó. Y eso no significa que Dios no esté en control todavía de nuestra vida. Eso simplemente significa que estamos en camino y estamos en proceso. No desmayen. No dejen de hacer el bien para sus hijos. Y verán cómo el tiempo no dice todo. Yo siempre digo, la gente dice, bueno, el tiempo lo dirá todo. No, el tiempo no lo dice todo. Dios es el que tiene la última palabra. Si nosotros estamos caminando con Dios a un lado, aunque tengamos tropiezos, créanme que las cosas en el futuro van a ser diferentes. Créanme que hay cosas grandes para el futuro. Créanme que sin importar la decisión que tú tengas que tomar, pero le escuchaste a Dios, por muy rara que lo parezca, por muy difícil que se vea, Dios tiene victorias para el futuro. Y aunque veamos hoy fracasos y estemos creyendo en Dios, no desmayemos. Sigamos confiando en que Dios tiene la última palabra y que no podemos perder la fe. Y que no podemos perder la constancia de buscarlo diariamente para saber qué tienes para mí hoy como madre y como padre. Para yo poder llevar eso también para llevarlo cada uno a sus hijos. Y así las cosas van a ser mejor de la que nosotros pensamos. Y todo ese miedo se empieza a ir. Porque el mismo Dios se encarga de limpiar nuestro corazón a tal punto de que nosotros no, es más, ni siquiera en las circunstancias. Yo una vez escuché, y con esto termino, un testimonio que decía de un padre donde su hijo era drogadicto y su hijo fue a la puerta de su casa una madrugada a decirle, papá, aquí estoy, si no me quieres, ábreme la puerta. El papá no le abría y él lo amenazó en la puerta de la casa por fuera, él estando en la calle, el hijo, que él se iba a ahorcar ahí en la puerta y que el papá iba a ser culpable de eso. Y el papá después le abrió la puerta y dijo, ¿sabes qué? Yo no salí porque tú me dijiste que te ibas a ahorcar ahí en la puerta de la casa. Yo salí para decirte que eso que tú estás diciendo es mentira. Porque ya Dios me dijo y ya Dios puso de antemano en mi corazón. Y yo ya te entregué a Dios en un día. Y Dios me prometió que tú no ibas a hacer lo que estás haciendo hoy. Que eso que tú eres hoy, ya dentro de poco ya no lo eres, ya no lo vas a hacer. Que eres drogadicto hoy, pero ya mañana no vas a ser drogadicto. Porque ese padre le creía a Dios, a pesar de que su hijo estaba en las drogas, estaba tan sumergido en las drogas, que ni siquiera él mismo él podía creerlo, pero su papá sabía quién le creía y le estaba creyendo a Dios. Y que aunque veía a su hijo ahí drogado y a punto y diciendo lo que estaba diciendo, él solamente creía la palabra que Dios le estaba diciendo, que era que su hijo iba a salir de todo eso donde él estaba. Pero él estaba en un tiempo de espera. Y ese tiempo de espera llegó. Y ese es un extracto de un testimonio de un hombre que fue, no recuerdo, pastor. Así que, para no demorarme mucho más, de verdad que espero que este mensaje haya calado en su corazón, que lo puedan poner en práctica. Si pueden compartirlo con otros padres, pueden darle me gusta, suscribirse en mi canal de YouTube. También coloco esto en podcast en Spotify. Y pues me pueden seguir en todas las redes sociales. En Facebook, Twitter, Instagram, incluso en TikTok. Así que gracias por estar aquí, gracias por escuchar este gran mensaje que de verdad viene de Dios. Así que muchas gracias y nos vemos pronto.